Evangelio del día, proclamación del Evangelio de Jesucristo, según Lucas 12, 49, 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «He venido a echar fuego sobre la tierra, y cómo me gustaría que ya estuviera encendida. Debo recibir un bautismo, y qué ansioso estoy hasta que esto se cumpla. ¿Crees que vine a traer paz a la tierra? Al contrario, os digo que he venido a traer división, porque a partir de ahora, en una familia de 5, 3 se dividirán contra 2 y 2 contra 3. Se dividirá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, a sogra contra a nora y a nora contra a sogra». Hermanos y hermanas, escuchen esta palabra con el corazón abierto, porque no vino a consolarnos, sino a confrontarnos. El Cristo que acabamos de escuchar no es el Jesús de las pinturas suaves y los abrazos fáciles. Es un león, un incendiario. He venido a traer fuego a la tierra, dice. Consideren el peso de esta frase. No es una brisa, es una llama que Él desea ardientemente ver encendida. Y a menudo buscamos una fe que es solo una manta suave, un anestésico para los dolores de la vida. Y Él nos ofrece la zarza que purifica y quema todo lo falso. El fuego de Jesús no es un fuego de destrucción aleatoria, sino de purificación implacable. Anhela que este fuego ya esté encendido, porque sabe que solo a través de él puede ocurrir la verdadera transformación, el bautismo del que habla. Y su angustia es palpable. ¡Cuánto anhelo hasta que esto se cumpla! ¿Perciben la profundidad de la misión de nuestro Salvador? Él no espera aplausos, sino la cruz, el bautismo del sufrimiento que inaugurará la nueva alianza. Y sigue adelante, impulsado por un deseo mayor que el dolor inminente. Y es entonces cuando la palabra golpea nuestra psique con un golpe durísimo. ¿Creen que vine a traer paz a la tierra? Al contrario, les digo que vine a traer división. ¿Cómo destroza esta frase nuestra teología edulcorada? Crecimos escuchando que la fe es unidad, que une, que calma. Y Jesús, el príncipe de la paz, dice que vino a traer la espada. Desenmascara la ilusión de que seguir a Dios es el camino hacia el consenso y la armonía universales. La división que Jesús trae no es un choque superficial de opiniones. Es la fractura que se produce cuando la luz toca la oscuridad. El Evangelio es un espejo. Cuando eliges vivir la verdad, tu propia vida se convierte en una condena silenciosa para quienes eligieron la mentira o la indiferencia. Y el mayor dolor es que esta división no ocurre ahí fuera, en el mundo anónimo, sino dentro de la célula más sagrada de nuestra existencia, la familia. Porque de ahora en adelante, en una familia de 5, 3 estarán divididos contra 2 y 2 contra 3. Piensa en la angustia, el peso de tener que elegir la verdad, incluso si eso implica distanciarse emocionalmente de quien más amas, de quien compartes tu sangre y tu techo. El Evangelio nos obliga a enfrentar el miedo humano más primario, el de ser rechazado por el propio clan. Esta reflexión nos obliga a preguntarnos, ¿qué temes más? ¿El abandono de tu familia o el abandono de tu alma? La división de la que habla Jesús es la elección radical entre la comodidad de una convivencia basada en el engaño y la soledad de una coherencia basada en la verdad. Es madre contra hija, padre contra hijo. No es odio, es un desajuste de caminos ante la llamada de Dios. El Evangelio, por tanto, es un bisturí para el alma. Separa la vida de la muerte, la verdad de la mera conveniencia social.
Que el fuego que Él arroja sobre la tierra nos infunda la valentía de soportar el dolor de la división en nombre de una fidelidad que supera todos los lazos humanos. El amor de Dios nos llama a una libertad que puede costarnos la paz doméstica. La palabra de hoy nos recuerda que el costo del discipulado es alto y que la madurez de la fe no se mide por la cantidad de amigos que nos brinda, sino por la valentía con la que enfrentamos los conflictos que la verdad inevitablemente provoca. Esta es la cruda realidad. De nada a nuestra reunión diaria aquí en el canal Cartas do Céu. Todos son bienvenidos y bienvenido. Y también será muy importante para ti. Ya está aquí conmigo, ahora mismo. Ya, sigue dejando un me gusta, un pulgar hacia arriba, un pulgar hacia arriba. Aquí en el video. Suscríbete aquí en el canal. También si aún no estás registrado. Y entonces haz esto también. El Evangelio llega a cada vez más personas intercambio. La angustia de Jesús, hijos míos, es la clave para comprender todo este pasaje. Él dice, tengo que recibir un bautismo. ¿Y qué anhelo tengo hasta que se cumpla? No es la ansiedad de quien espera una celebración, sino la de quien se prepara para el dolor supremo. Este bautismo es su pasión, su muerte y su resurrección. Él sabe que la consumación de su obra redentora le exige sumergirse en la oscuridad más profunda, y lo anhela no por masoquismo, sino porque sabe que sólo así se nos abrirá la puerta de la salvación. La ansiedad de Cristo es prueba de su amor radical. No duda, no pospone el sufrimiento necesario. Y esta actitud nos confronta directamente. ¿Cuál es nuestra propia ansiedad? La nuestra, a menudo, es la ansiedad de evitar el conflicto, de guardar las apariencias, de silenciar la voz de la conciencia para no estropear el ambiente. Deseamos la bendición sin el bautismo, la resurrección sin la cruz. Pero la vida de fe no admite atajos. Exige pasar por el fuego purificador. El fuego que Jesús desata es el del Espíritu Santo, sí, pero también el fuego de la verdad. Y la verdad, amigos míos, es psicológicamente perturbadora. Nos obliga a examinar nuestras motivaciones más ocultas, los ámbitos de nuestra vida donde aún nos dejamos llevar por la mentira y la conveniencia. El Evangelio, vivido plenamente, se convierte en un acto de valentía que inevitablemente genera fricción con un mundo, y a menudo con una familia, que prefiere el letargo moral. Cuando Jesús habla de división, no está apoyando la discordia, está describiendo consecuencia inevitable de adhesión incondicional a su reino. Consideren la escena, un padre y un hijo. Se aman, pero uno elige una vida de fe radical y el otro una vida anclada únicamente en bienes terrenales y tradiciones vacías. La diferencia en la elección crea un abismo que ninguna conveniencia puede salvar. El amor permanece, sí, pero la comunión de vida se rompe. Esta fractura es el precio de la libertad espiritual. El Evangelio nos aleja de las masas, de la uniformidad ciega, y nos sitúa en un camino único con Dios. Y este camino, cuando se toma en serio, perturba profundamente a quienes se quedan atrás, a quienes se sienten cómodos con la mediocridad. Por eso el conflicto se manifiesta tan íntima y dolorosamente entre suegra y nuera, madre e hija. Elegir el Evangelio, en esencia, es elegir la prioridad absoluta de Dios. Cuando la lealtad a Cristo se convierte en tu valor más alto, todos los demás lazos, incluso los de sangre, adquieren mayor importancia.
El Evangelio nos enseña que el amor a Dios es el fundamento que sustenta todos los demás amores. Pero si estos se convierten en ídolos que nos impiden seguir la verdad, debemos confrontarlos y, si es necesario, cortarlos. El psicólogo diría que este es el momento de la individuación, de la sana separación, donde el individuo se transforma en sí mismo. Pero Jesús lleva esto al ámbito espiritual. Es la individuación del alma, donde la identidad ya no se define por el clan familiar ni la aprobación social, sino únicamente por la adhesión a Cristo. Aceptar esta división es aceptar que la verdadera paz no reside en la ausencia de conflicto externo, sino en la integridad interior de quienes viven la verdad. Que tengamos la fuerza para soportar la mirada de desaprobación, la palabra hiriente, el silencio pesado, sabiendo que nuestra casa se construye sobre la roca de la palabra de Dios. Amados míos, el dolor de la división familiar, como lo describe Jesús, toca nuestro complejo de lealtad más profundo. Nacemos en una red, y el cerebro humano está programado para buscar la aprobación del grupo, especialmente de la familia. Ser aceptado es sinónimo de seguridad, de supervivencia. Cuando Jesús dice que una madre se volverá contra su hija y una suegra contra su nuera, señala nuestro mayor temor: la desaprobación de aquel que nos dio la vida, aquel que debería ser nuestro refugio. Piensen conmigo. ¿Cuál es el precio psicológico de decir sí a Dios cuando todos a tu alrededor te dicen no? Es el sentimiento de traición. Quienes abrazan el fuego del Evangelio se sienten, por un lado, libres y verdaderos, pero por otro, traidores a los pactos familiares silenciosos. Estos pactos son simples. No cuestiones las tradiciones, no alteres el statu quo, no destaques demasiado. El Evangelio rompe estos pactos con la fuerza de un trueno. La reflexión aquí no se trata de juzgar a quienes no comparten la misma fe, sino de comprender la dinámica del rechazo. La división surge porque el seguidor de Cristo, al buscar la verdad, expone involuntariamente la falsedad o la tibieza de los demás. No hay necesidad de predicar con palabras duras. El simple acto de vivir con constancia, practicar la honestidad innegociable y buscar la oración en lugar del chisme, ya se convierte en una acusación silenciosa para quienes prefieren la superficialidad. El Evangelio nos arranca de nuestra identidad prestada. Muchos vivimos toda nuestra vida como un reflejo de las expectativas de nuestros padres, cónyuges y comunidad. La fe radical exige que encontremos nuestra identidad única e inalienable en Cristo. Y cuando esta identidad individual y divina se manifiesta, choca con la identidad colectiva de la familia. El niño ya no es hijo de, sino discípulo de Cristo. Y esto es subversivo. La palabra de Jesús es una invitación a la madurez espiritual y emocional. Es un llamado a dejar atrás la dependencia infantil y a responsabilizarnos de nuestras propias almas, cueste lo que cueste. La división es señal de que tu fidelidad a Dios ha superado tu necesidad neurótica de complacer a los demás. Es la transición de la fe infantil, que solo existe si es aprobada, a la fe adulta, que soporta el aislamiento en nombre de la verdad. Nótese el impacto: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Esto representa la ruptura de la autoridad tradicional y el nacimiento de la autoridad espiritual. El hijo, al seguir a Cristo, afirma que existe una autoridad superior a la del padre biológico. El padre, al rechazar el camino del hijo,
lamenta la pérdida de su primacía. Es un conflicto entre lealtades eternas y lealtades temporales. Por tanto, hermanos míos, no se engañen buscando la paz fácil. Si su evangelio no les causa incomodidad, si su fe no exige decisiones difíciles que generen fricción, quizá aún no hayan encendido el fuego del que habla Jesús. El fuego purificador es doloroso, y la división, por triste que sea, puede ser señal de que el Espíritu Santo está obrando auténticamente en su vida. Que el Señor nos dé la valentía para soportar el dolor del rechazo, sabiendo que la verdadera familia, la espiritual, se construye con el mismo fuego que nos separa de los lazos puramente carnales. Se necesita una piel dura y un corazón ardiente para vivir la palabra de hoy. El fuego que Jesús anhela ver encendido, hijos míos, es el que quema las impurezas de nuestra religiosidad vacía. Muchos asistimos a la iglesia, nos santiguamos, pero vivimos vidas que no reflejan la radicalidad del Evangelio. Este fuego es un llamado a coherencia integral, y ahí es donde se vuelve psicológicamente destructivo para nuestro ego y socialmente disruptivo. Piensa en lo que este fuego representa en la práctica. Es la valentía de ser la única persona honesta en el trabajo que permite el fraude. Es ser la única voz que defiende a los débiles en una reunión familiar donde todos prefieren el chisme y el juicio. Es la decisión de perdonar cuando todos esperan venganza. Es una llama que nos consume y nos separa de camino ancho del mundo, un camino que, irónicamente, es pavimentado por la mayoría. La división que Jesús anuncia es resultado directo de nuestra santificación. No es que busquemos peleas, sino el simple hecho de que existir en santidad ya es un acto de resistencia contra la mediocridad espiritual que nos rodea. Quien decide rezar el rosario en casa, en lugar de ver programas de televisión aburridos, ya está, sutilmente, creando una brecha con el comportamiento en su hogar. El Evangelio nos obliga a un doloroso ejercicio de desapego psicológico. No podemos seguir a Jesús y al mismo tiempo buscar la validación incondicional de nuestras estructuras sociales. Jesús nos ama tanto que no permite que permanezcamos atrapados en las jaulas doradas de la conveniencia. Nos libera, incluso si la libertad conlleva el precio de la soledad y la incomprensión. Esta separación es, paradójicamente, la semilla de una unión más profunda. Sí, existe la división familiar de la que habla, pero abre espacio para la comunión con Cristo mismo y su Iglesia, que son nuestra verdadera y eterna familia. Es el intercambio de un amor condicional, basado en el rendimiento y la conveniencia, por un amor incondicional que nos sostiene en el dolor del aislamiento. Lo que el Evangelio nos enseña es que la fidelidad es más importante que la comodidad. La paz superficial de un hogar sin conflictos puede ocultar una paz aún mayor, la de una conciencia que sabe que agrada a Dios y no a los hombres. Y esta paz interior, hijos míos, es el tesoro que vale la división, la incomprensión, incluso la cruz. No te culpes si tu fe causa fricción. El problema no es que hayas abrazado la luz, sino quienes prefieren la sombra. Es doloroso, sí, pero es la señal más clara de que estás en el camino recto y verdadero, el que requiere que dejes atrás las pesadas mochilas de las lealtades terrenales que te impiden correr hacia el reino. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la serenidad para soportar la división y la valentía para avivar ese fuego. Pues solo en esta crisis nuestra fe se vuelve genuina
y nuestro testimonio firme. Que nuestro anhelo, como el de Cristo, sea ver la voluntad de Dios cumplida en nosotros, cueste lo que cueste. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta meditación, pero el fuego que Jesús derramó sobre la tierra debe seguir ardiendo en nuestros corazones. La palabra de hoy no es una condena, sino un mapa. Nos muestra que el camino del discipulado es por naturaleza un camino de crisis. Y la crisis, en su raíz, significa juicio y decisión. Es el momento en que separamos lo esencial de lo secundario. La verdadera tragedia no es la división familiar nacida de la fidelidad, sino la falsa paz construida sobre la cobardía. ¿Cuántas almas se pierden por preferir mantener las comodidades sociales en lugar de decir la verdad, de vivir el Evangelio en su radicalidad? Es un alto precio a pagar por la aceptación. Jesús nos invita a ser auténticos, a ser nosotros mismos en Él, no caricaturas moldeadas por las expectativas de otros. La reflexión final nos lleva a la cruz. La angustia de Jesús, su bautismo, culmina en el sacrificio donde se convierte en el hombre más dividido y solitario de la historia, rechazado por su pueblo y por un instante, incluso por su Padre. Es en la totalidad de esta soledad donde reside nuestra salvación, pues Él soportó la división definitiva para ofrecernos la comunión eterna. Mirar la cruz es comprender que nuestra pequeña división, nuestro pequeño rechazo, es el eco de su victoria. ¿Y qué hacemos entonces con este fuego? No podemos ocultarlo. El mensaje de Jesús es claro. Encenderlo significa vivir de tal manera que nuestra vida, en sí misma, sea un testimonio que perturba, cuestiona y sí, divide. No se trata de presumir de división, sino de soportarla con la dignidad de quienes saben que sufren por una causa mayor que su propia vida. El Evangelio de hoy es una prueba de nuestra madurez espiritual. Exige que dejemos de buscar a Dios simplemente como complemento de una buena vida y lo busquemos como el fundamento fundamental, la máxima prioridad que reestructura todas las demás relaciones. Es una invitación a dejar de negociar nuestra fe a cambio de un lugar en la mesa. La decisión es nuestra. Abrazar el fuego, aceptar el conflicto y cosechar paz de conciencia, o apagar la llama, buscar la reconciliación a toda costa y vivir la angustia de la incoherencia. Recuerda que la voz que más importa no es la de tu sala, sino la voz de Dios que resuena en tu corazón. Que tu respuesta sea un valiente sí a la verdad, aunque te cueste lágrimas. Que la fuerza de este Evangelio nos conmueva. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y conmovido tu alma, si ha encendido en ti la llama de la valentía para vivir tu fe con más autenticidad, te pido, no te guardes esta palabra para ti solo. Suscribir en nuestro canal para recibir reflexión diaria. Comentario a continuación. ¿Cómo este mensaje impactó tu vida? Y compartir este video es para quienes también necesitan un fuego purificador en sus almas. Encendamos juntos esta llama en la tierra. Amén.